Regresamos en ¿Qué tal, Fernanda? Para la imagen de cine del día de hoy y me acompaña nuestro colaborador, parte del equipo, compañero, amigo muy querido, Emilio Valles Vidrio. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, Lu, ¿cómo te va? Muy buenos Muy días. bien, Oye, muchas yo no me sabía gracias. esa faceta de tu vida que querías ser actriz. Ay, pues por ahí me dio, pero pues no hubo... ahora sí que mi familia era ultra conservadora y me dijeron no. Y cuando crezcas lo vas a entender, y pues todavía no lo entiendo. Todavía no entiendes. Entonces, a lo mejor hubiera sido, fui un talento desperdiciado, creo. ¿Y qué hubieras sido? ¿Qué hubieras preferido ser la heroína de las historias o la villana? Ay, la villana, por supuesto, son pero buenísimas. De eso vamos a hablar De hoy los precisamente. ¿Sabes qué? Mira, en estos días que ha habido tanta polémica, Emilio, queridos escuchas de ¿Qué tal, Fernanda? En que cómo se hace la apología del crimen intentando filmar la historia de un hombre como el Chapo y eso, qué mal, un hombre lleno de defectos, un hombre que le ha hecho tanto daño al país, que debe vidas, que ha manipulado gobiernos, presidentes, todo lo que quieran, ¿no? ¿Cómo le van a hacer una película? Pues como se le han hecho películas a tantos villanos, criminales, dictadores, a lo largo de la historia del cine. Claro. ¿Y qué pasa? Me encontré un artículo en El País que trae una frase que me parecía, un párrafo que me pareció muy interesante, porque dije, bueno, primero explicar qué sucede, por qué nos gustan más las películas sobre los malos que sobre los buenos. Para ponerlo en términos muy coloquiales, yo no creo en la vida dividida en malos y buenos, pero para ponerlo en términos coloquiales, pues porque el bueno generalmente nos lo plantean rayando un poco en la perfección. En efecto, hay historias de personas, hombres y mujeres, que se parten la vida trabajando y que logran un sueño, y esos podríamos ponerlos en el cajón de los buenos, ¿no? Pero es difícil identificarse con ellos. Creo que llegan a verse demasiado perfectos, demasiado exitosos en las películas, y uno como ser humano de a pie, como digo yo, no siente facilidad para identificarse con esas historias. En cambio, el malo, cuando son personajes con una descripción muy bien lograda, con un perfil psicológico, psiquiátrico, con una biografía bien cimentada dentro del guión, en el análisis del guión, llegan a ser sumamente atractivos y nos fascinan, ¿no? Es la palabra que usan la mayoría de las publicaciones. ¿No? Exacto, ¿no? Te seduce. Aquí hemos revisado muchas veces a Michael Corleone, un gran malo del cine. Un gran malo del cine que de alguna manera se tiene que pasar, como dicen en Star Wars, al lado oscuro de la fuerza, no está en sus planes. Él viene de ser un héroe de guerra. Él le dice al personaje de Diane Keaton en la secuencia de la boda, cuando le cuenta, mi papá en alguna ocasión mandó a Luca Brasi a decirle a fulano de tal, ¿es tu firma o son tus sesos en el contrato? Alguna cosa por el estilo, ¿no? Y le hizo una propuesta que no podía resistir. Y dice, pero es mi familia, Kay, no soy yo. Y él acaba siendo así. Así es. El destino lo va llevando, es un gran trágico. Los personajes, los villanos suelen ser grandes trágicos. En efecto, hay películas donde gana el mal, que yo insisto, no es hacer una apología del crimen, no es que vayan a existir más Michael Corleones o más familias como El Padrino. El Padrino, de las grandes películas de la historia, no es uno, es una familia completa de villanos, ¿no? Claro. Es una familia completa de criminales, de personas que viven totalmente al margen de la ley, manipulando gobiernos, sindicatos. Todavía Vito Corleone se da el lujo de decir, no, yo drogas, sí, ahí sí no le entro. Drogas O sea, no me tienen gustan. parte de Sí, ética, ¿no? Tiene su código de ética muy personal, ¿no? Pero me decían, es que como una película sobre estos malvados. Al Capone ha tenido varias presencias en el cine. Dicen que cuando Howard Hawks hizo Scarface, corría el rumor de que para Al Capone corrió el rumor de que era una película sobre él y que mandaba incluso gente al set, ¿no? Para ver cómo se estaba haciendo. Le dijeron, no, esto es otra cosa, esto no es un documental, esto es... pero a lo que voy es a que siempre ha habido te seduce, ¿no?
te puede seducir desde Calígula, de Bruto, el asesino, desde Julio César y toda su cuadrilla. Te puede seducir un personaje como Hitler en la pantalla, o un Stalin, o el propio Napoleón, aún con su gran poderío militar, pero un gran asesino también, ¿no? Así es. Entonces, me detuve en una lista que saca Chilango en este día de hoy precisamente, en la que dice qué pasa, por qué sentimos esta fascinación, y da algunos ejemplos de los capos en el cine. Acuérdense, por ejemplo, de una serie de televisión que se considera de lo mejor que se ha hecho en la historia de las series de televisión, que es Los Soprano, Familia de Criminales. Tony Soprano, un gran personaje, ¿no? Sin duda alguna. Los Intocables, la versión reciente de Brian De Palma sobre Al Capone y el grupo de Elliot Ness y sus Intocables, y Al Capone interpretado nada menos que por Robert De Niro, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que hay actores, estaba leyendo ayer, fíjense, una nota que me llamó mucho la atención, Armie Hammer, un actor norteamericano joven, guapetón, alto, rubio, un All-American, que lo hemos visto en películas como El Llanero Solitario, como lo vimos en J. Edgar, en donde sale de esta pareja sentimental de Edgar Hoover y un poco también su colaborador en todo el FBI, y también lo vimos en La Red Social, ¿no? Interpretando a unos gemelos que se sienten defraudados por el personaje del inventor de Facebook, Zuckerberg. el creador de Zuckerberg, el creador de Facebook. Bueno, este actor ya tiene los derechos para llevar a la pantalla la vida de la Barbie. Y no precisamente de la muñeca, ¿no? La Barbie, este delincuente que llamó mucho la atención cuando lo detuvieron y traía su camisa, que me parece que era polo o algo por el estilo, sí. Y que se puso de moda también. Que se puso de moda, después ¿no? de la detención de la Barbie. El hecho es que es la realidad. Entonces, este hombre tenía varios años tratando de hacerse de los derechos. No sé si él vaya a interpretarlo en la pantalla, pero porque además para un actor es un reto muy atractivo darle vida a un personaje de estos. El propio Scarface de Al Pacino, la versión de Brian De Palma también. Como les digo, El Padrino, que me parece que es muy característica. Hay otra película que es Promesas del Este, en donde también vemos un grupo de personas, una película de David Cronenberg, que aunque no es una película exactamente biográfica o tomada de hechos reales, sí recrea situaciones que existen. Es todo este abuso de la trata de blancas y demás que se hace de Europa del Este hacia aquí particularmente Inglaterra y después al resto de otros países europeos de la parte occidental. Entonces, como les digo, ha habido películas sobre Stalin, ha habido que a lo mejor humanizan al personaje, es que son seres humanos. Sí, ahí sí yo te puedo decir que, o sea, en esta parte que tú señalas del asunto de los villanos me parece muy bien cuando de repente conoces, porque es parte de una biografía necesaria, a veces incluso para la historia, cuando hablas de Hitler, cuando hablas de Stalin, cuando hablas de Napoleón. Pero también es como esta parte de esta fascinación de los personajes o los villanos cuando se convierten en estos villanos que sabes perfectamente que son de ficción, ¿no? O sea, me refiero como, por ejemplo, el Darth Vader, que lo ves, y el negro, y el casco, y todo el asunto, y como que sientes esta fascinación, o el Guasón, ¿no? Que en esta actuación... Hannibal Lecter. Me parece que como esta línea que es muy delgada es cuando traspasas a poner a este villano de carne y hueso, humano, real, al asunto de esta parte en el cual lo conviertes como en héroe. Y me refiero precisamente a algunas películas, series, en este asunto, por ejemplo, hablaban hace rato de lo de Kate del Castillo, de todo esto que se ha convertido en el asunto en el cual ya muchas series, muchos trabajos de cine, muchos ya van encaminados al asunto del narcotráfico. Claro. Y van en el asunto en el cual resulta que los convierten en una identidad en la cual se convierte casi en un estandarte de cuando yo sea grande me gustaría ser como él. Y entonces ya al héroe o a los héroes ya los ves como tontos, carne y hueso que realmente sí existe. Y entonces conviertes esta situación de el famoso villano en un cuate en el cual se convierte en el ideal para las nuevas generaciones. Que es lo que argumentan algunas personas, la apología del crimen. Exactamente, que a mí a veces me parece como innecesario. Me parece innecesario a veces trabajar que la gente de las series, del cine,
se preocupe más, y a veces, y sucede más en México, que se preocupe más por generar y crear estos villanos en sus historias que generar héroes reales. Es decir, es más fácil hacer una película grandiosa de El Chapo Guzmán o de la Barbie que generar una gran película de Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? O de alguien que en algún momento es parte de la historia. Sí. Y es como esta parte o sea, que hacen mucho en Estados Unidos de historias basadas en hechos reales, y entonces te ponen al cuate que pues le fue mal y lucha y tal, y dices, bueno, pues así finalmente lo ve, y así lo ves. Pero aquí es como más fácil hacer de la reina del sur, el cártel de los sapos, y entonces de repente vivimos inmersos ya como en algo cotidiano de, pues es que así son los villanos y finalmente así somos. Yo creo que estos personajes reales, como dices tú, que sí hay que hacer la distinción entre las dos cosas, el personaje ficticio inventado por un escritor y el personaje tomado de hechos reales, de las noticias, de la página roja, etcétera. Yo creo que estos personajes, muchos, no necesitan la ayuda de una película para ser, desgraciadamente, y lo digo, es muy lamentable, para ser la figura a la que aspiran en convertirse muchos niños. Simplemente, ¿cuánta gente rodeó al Chapo, que se vio beneficiada por el Chapo, y que los niños decían, yo quiero ser como el Chapo? Pablo Escobar, sin ir más lejos. Yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Pablo Escobar, en un momento, desde que tuve oportunidad de ver Los pecados de mi padre, el documental que hace su hijo, bueno, colabora en el documental, y en algún momento la gente lo adora, les da como hacen los clásicos líderes de los cárteles, les da escuela, les da pavimento en las calles, les da hospitales, les da chamba, ¿no? Será cultivando amapola, pero les da chamba. Sí, claro. Y este hombre o la hoja de coca, pero a lo que voy es a que no necesitan mucho la asistencia de una película para convertirse en estas figuras aspiracionales, y quiero insistir mucho en que no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, creo que es una realidad. Para una industria como es el cine, que es un negocio, si una película sobre un villano le va a resultar muy atractiva al público, es más fácil que una película sobre un villano resulte atractiva al público, porque tenemos esa fascinación, porque somos personas con debilidades, porque somos personas con errores, con defectos, y en algún momento puedes establecer una conexión con el malo de la película, ¿no? En alguna forma, el héroe, estoy de acuerdo, el héroe, esta película, por ejemplo, que ahorita está en la cartelera, que se llama Joy, El nombre del éxito, la historia de una mujer que viene de la nada, una chica que mantiene su hogar, que tiene que pagar cuentas, que el ex marido vive en el sótano, el papá tiene un taller mecánico y ya le va muy mal y quiere volver a la casa, divorciado de la mamá, y que se le ocurre hacer un trapeador, y el resto es historia, no lo cuento para quien no la ha visto. Pero a lo que me refiero es a que son películas en las que acabas pensando, bueno, sí, el sueño americano es posible, sí suceden las cosas, pero los ves lejanos, los ves casi intangibles. Yo no estoy de acuerdo en que se haga la apología del crimen de un personaje a través de una película, ni de una novela, ni de una serie de televisión. Me parece un gran error, y me parecería que el mundo estaría entonces sí completamente al revés. Pero de que hay una fascinación por el espectador y de que venden esas películas, eso es un hecho. O sea, yo no voy a... Contra los hechos es muy difícil. Claro, sí, es ¿no? evidente eso, ¿no? Tú ves la lista de películas, ves la lista de villanos ficticios y reales, y el público en general se siente mucho más inclinado a entenderse con el villano que con el bueno de la película. Claro, pero a lo que me refiero es que ha sido como un trabajo que se ha hecho de las últimas décadas, porque cuando hace algunos años tú veías al villano, el famoso villano era Drácula, el famoso villano era Frankenstein, el famoso villano era X, de alguna manera, pero el famoso villano en esta fascinación se convertía como, es que yo quisiera ser Drácula, y o Darth Vader, insisto, o así como el Guasón, pero de repente el famoso villano y esta fascinación se convierte por este ser de carne y hueso, y que eso es a lo que a mí de repente me llama mucho la atención, porque entras en esta fascinación. Hablabas de Netflix, hablaban hace un rato de Netflix, de repente empiezas a ver así de las series recomendadas por Netflix, y empiezas a ver así, y te ponen justo eso, todas las
series cortas que de repente ves por ahí, casi mexicanas, del asunto o de novelas, ¿verdad? Están enfocadas en eso. Bueno, Emilio, ¿qué te parece si nos damos una breve pausa aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hablando de los malos en el cine. Quédense con nosotros porque se nos quedaron todavía algunas cosas en el tintero. La imagen del cine. Regresamos a ¿Qué tal, Fernanda? A unos minutos más de esta conversación con Emilio Vallesvidrio, compañero de nuestro equipo de trabajo. A nombre de Fernanda Familiar estoy con ustedes, soy Lucero Solórzano. Estoy en @Lucero Solórzano por si quieren manifestar algún tipo de queja por lo que estamos conversando. Los villanos, y yo decía, bueno, te decía que para mí es un hecho de la vida real que los villanos son muy atractivos en el cine, pero comparto tu inquietud en el sentido que el villano de carne y hueso, llevado a la pantalla, el que sí existe realmente, o está en la cárcel o está prófugo, tampoco te encanta que le hagan su serie de televisión. Claro, si es que te puedo decir que existe dentro de este que hemos estado utilizando la palabra fascinación, existe esta fascinación positiva y esta fascinación negativa, ¿no? O sea, no es lo mismo ver y decir, es que sí es un maldito, o sea, sí realmente, y lo llegas a detestar, ¿no? Y empiezas a entender como este marco del actor de decir, o sea, qué difícil ha de haber sido su papel, al grado de que, porque sí es muy malo, el cuate es un villano, y efectivamente comprendes el enfoque que se le da y dices, sí, es malo, ¿no? Y finalmente al final, perdón, vale la redundancia, al final terminan diciendo, bueno, qué bueno que lo mataron, qué bueno que lo metieron a la cárcel, qué bueno que terminó preso, qué bueno que lo tumbaron, ¿no? Qué bueno que este cuate que estaba loco y que era el líder, al final de cuentas terminan por desaparecerlo, porque ves eso. Pero ¿qué pasa con de repente este tipo de series o películas que te ponen, insisto, a la autoridad como la mala, ¿no? Como al gobierno, como a los policías, como al jefe del FBI, como al jefe de la DEA, como lo que tú quieras, te lo ponen como el inepto, como el tonto, como el que no sabe, como que es un maldito, como que llega y lo trata mal, y entonces el malo se vuelve malo. Y entonces lo justificas de, sí, no, además, pues pobre cuate, como lo golpeaban, pues entonces decidió matar a 500 personas. Y entonces lo vuelven héroe. Y entonces trabajas bajo ese esquema. Y entonces al final de la película es de, híjole, pues qué gacho que lo matan al final, ¿no? Dices, era el malo, pero el tratamiento que le da la película te hace de repente tener empatía con el malo. Y eso yo creo que dices tú, a ver, espérame, algo anda mal. Tienes razón, en ese sentido sí se vuelven un elogio del crimen, una apología del crimen. Es como estas películas en las que llegas a sentir que te encariñas con el personaje, pero es que en eso está la inteligencia del director. Exacto. Y la inteligencia del guionista, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, el director de cine no solo dirige a todo su equipo de trabajo, actores y demás, dirige al espectador. Entonces, tú quieres despertar en el espectador simpatía por un personaje que es un patán, que fue un criminal, que fue un violador, que fue que defraudó a su país, que traicionó gente, etcétera, etcétera. Y si manejas la historia de determinada manera, sí lo logras. Lo que argumento yo, y estoy de acuerdo contigo, y que quede claro que yo tampoco estoy de acuerdo con la apología del crimen a través ni de películas ni de puede haber buenos libros, pero lo que pasa, por ejemplo, es, aquí me mencionan una serie que yo estaba a punto de mencionar, gracias a Arturo Paredes, una serie que se llama Narcos, en Netflix, por cierto, y que plantea, creo que de una forma relativamente imparcial. Es imposible ser completamente imparcial, la subjetividad en alguna forma te va a traicionar como creador, creo. Es una historia sobre el nacimiento, la génesis de todo el trabajo de Pablo Escobar, de una mente que no se le puede negar, una mente empresarial brillante, lástima que usada para el crimen, y hay algunas que sí aguantan, hay algunas que sí creo que te presentan la historia como es, dentro de lo posible. Yo lo que alegaba es que siempre habrá estos personajes, siempre, en los 100 años y pico que tiene, 120 de existir el cine, siempre han sido seductores, bien manejados, pueden ser incluso hasta ganarse la simpatía del público,
y tienes razón, ahí se trastocan los valores, el mundo se para de cabeza, pero de que son rentables, de que están ahí y que dan historias que contar, que a fin de cuentas de eso se trata el cine, eso es un hecho Sí, que ese es no un hecho. podemos poner Sí, en duda, exacto, ¿no? sí, Que claro. no podemos poner en duda. No sé cuál era la intención de la señora llevada y traída ahora para hacer la película de del Chapo. No sé si su intención era hacer un elogio del criminal. Ayer leí hay unas declaraciones de que va a estar divino que quiera invertir con nosotros. No sé si tuviste oportunidad de leer eso. Ujú. Para que invirtiera en su tequila. Su tequila. Está divino, me encantó la expresión. Dije, no, Dios mío, sí tiene ahí los transistores Sí, medio claro, fundidos. claro. Pero a lo que voy es a que el Chapo tiene una historia. Hay una historia de fascinación para cualquiera que quiera contar historias, ¿no? Dicen, creo que Leonardo DiCaprio también andaba tras la historia del Chapo. Y ahora Armie Hammer, gringo actor, quiere hacer la historia de la Barbie. Entonces, habrá no sé, aquí me dicen, no olvidemos que el cine educa. Yo no sé si esa es la función del cine. Educar, lo que creo es que hay un sentido de responsabilidad. Claro. No todos los espectadores tienen la capacidad para analizar o captar el mensaje oculto de un director. Eso también estoy de acuerdo, pero a fin de cuentas es un medio de expresión en el que se vale contar estas historias.